Hay algo profundamente inquietante en la forma en que ciertas advertencias parecen atravesar los siglos como si el tiempo fuera una cortina delgada, no una muralla, no porque el pasado adivine titulares, sino porque hay patrones humanos que se repiten con una precisión tan brutal que cuando alguien los describe con suficiente claridad, la descripción parece profecía. Y eso es lo que está pasando ahora mismo con una figura que vuelve una y otra vez a los márgenes de la historia, Madre Shipton. Su nombre aparece como un susurro viejo en épocas de tensión, cuando las personas sienten que el mundo está cambiando demasiado rápido y que el futuro ya no se parece al pasado. Es en esos momentos cuando la mente colectiva busca señales en manuscritos, rimas y símbolos, como si el lenguaje antiguo pudiera revelar lo que las noticias modernas no se atreven a decir con honestidad. Y aquí viene la parte delicada. Lo que circula hoy no es solo curiosidad histórica. Es una pieza de narrativa profética que se está usando para encender miedo, para polarizar, para empujar a la gente a conclusiones rápidas, como si todo estuviera escrito y nada pudiera detenerse. Por eso este mensaje no es para entretener, es para darte claridad, para que entiendas qué se dice, por qué se dice, qué parte es mito, qué parte es manipulación y qué parte apunta a algo real. El momento psicológico y social en el que una nación, y a veces el mundo entero, empieza a comportarse como si estuviera caminando hacia un borde sin admitirlo. Antes de entrar en la historia, haz algo simple. Si te interesan las advertencias proféticas, las señales de tiempos convulsos y el discernimiento frente a lo viral, apoya este contenido con un me gusta, suscríbete y activa la campana. Y en los comentarios escribe tu país y una frase corta: discernimiento. Porque lo que viene no se trata de pánico, se trata de discernimiento. Madre Shipton, según la tradición popular, fue una mujer nacida en el norte de Inglaterra, asociada a visiones extrañas, a rimas que se transmitieron como folclore y a una reputación que mezclaba miedo y fascinación. Su figura vive en ese punto donde la historia real se mezcla con la leyenda, y eso ya debería ponerte una alerta mental. Cuando un personaje vive tanto en la niebla del mito, es fácil ponerle palabras en la boca, es fácil atribuirle versos que nunca escribió, es fácil construir predicciones modernas con estética antigua para darles autoridad. Y aún así, ¿por qué vuelve? ¿Por qué se viraliza? ¿Por qué en ciertas temporadas su nombre reaparece ligado a líderes ruidosos, a conflictos, a giros impredecibles? Porque su historia funciona como espejo. No te habla de una fecha exacta, te habla de una atmósfera, y la atmósfera actual está cargada. Vivimos en un tiempo donde el ruido gobierna, donde el espectáculo desplaza al argumento, donde la emoción pesa más que la evidencia. Y en ese escenario, ciertos liderazgos no necesitan convencer con verdad, necesitan capturar la atención, necesitan dividir el campo en bandos irreconciliables, necesitan que cada conversación cotidiana se convierta en un campo de batalla, porque en la guerra cultural permanente, el poder no depende de construir, sino de mantener a todos reaccionando. Ese es el patrón que las profecías suelen retratar con símbolos: el líder que no gobierna como estadista, sino como detonador, el orador que se alimenta del conflicto, la figura que convierte el lenguaje en arma, el periodo donde la sociedad pierde su realidad compartida y cada grupo vive en su propio universo de verdades. Ahora escucha esto con mucha atención. Cuando se dice ella lo predijo y se conecta el nombre de Madre Shipton con un líder contemporáneo, lo más peligroso no es si ella acertó o no. Lo más peligroso es que la gente se entrega a la idea de inevitabilidad. La gente empieza a vivir como si el futuro fuera una sentencia. Y cuando una sociedad cree que todo está escrito, deja de tomar responsabilidad por sus decisiones. Ahí es donde el relato profético se vuelve combustible. Porque en épocas tensas, las frases cortas y violentas se vuelven virales, se comparten como si fueran advertencias divinas, se usan para justificar miedo, odio o decisiones impulsivas, y muchas veces lo que se presenta como profecía no es más que una forma elegante de propaganda emocional, un guión diseñado para que sientas urgencia y pierdas el centro. Entonces hoy no vamos a afirmar bombardeos, ni a anunciar violencia como si fuera destino. Hoy vamos a hacer algo más útil. Vamos a leer el patrón completo, el mecanismo, el mapa del comportamiento colectivo, porque esa es la verdadera utilidad de estas historias, mostrarte cómo cae una sociedad cuando se deja llevar por el ruido, cómo se rompe la confianza, cómo se debilita la verdad y cómo el mundo entra en una fase donde decisiones peligrosas se vuelven posibles.
La profecía viral, la que circula en fragmentos por redes, suele hablar en imágenes, tronos quebrados, leones de doble lengua, máscaras que caen, espejos rotos, fuego que purifica, naciones que se fracturan desde dentro. Y si lo miras con ojos modernos, entiendes que no está describiendo un misil ni un mapa geográfico, está describiendo un estado mental colectivo, una humanidad que cambia sus valores, una sociedad que empieza a premiar el escándalo por encima de la sabiduría, una cultura donde la humildad se interpreta como debilidad y la arrogancia se vende como fortaleza. Esa inversión de valores es la antesala de decisiones peligrosas, porque cuando una sociedad deja de castigar la mentira se vuelve política pública. Cuando deja de valorar la imprudencia se vuelve estrategia. Cuando deja de exigir evidencia, cualquier narrativa emotiva puede empujar a millones. Y aquí entra el elemento que más boquiabierto deja a la gente, pero que debes entender con frialdad. Los relatos de Madre Shipton suelen utilizar símbolos que hoy encajan demasiado bien con la era de la comunicación total. Voces que están en todas partes, mensajes que vuelan, mentiras que se visten de verdad, pueblos que no pueden acordar ni los hechos básicos. Eso no es magia, eso es el mundo de hoy. El resultado es un país dividido no por geografía sino por percepción, no por fronteras sino por realidades, familias rotas por política, amistades que no sobreviven a un titular, comunidades enteras fragmentadas porque ya no comparten un lenguaje común para discutir la verdad. Ese es el verdadero impacto, y cuando una nación poderosa entra en ese estado, el temblor se siente en el mundo, no porque esa nación sea el centro del universo, sino porque el sistema global está interconectado. Si el liderazgo se vuelve impredecible, si los aliados dudan, si los adversarios prueban límites, si los acuerdos se vuelven frágiles, el tablero internacional se vuelve más peligroso. En ese clima, las decisiones que antes habrían sido impensables empiezan a parecer necesarias. Ahí es donde aparece la palabra clave en todo este tipo de relatos proféticos, el punto de no retorno. No como una fecha fatalista, sino como un momento psicológico, el momento donde la gente normaliza lo anormal, donde el shock se vuelve costumbre, donde la sociedad aprende a vivir con tensión permanente como si fuera lo normal. Y en ese punto, lo que antes parecía extremo se vuelve debatible, y lo debatible se vuelve posible, y lo posible se vuelve real. Esa es la advertencia. No esto pasará tal día, sino si seguimos así llegaremos ahí. Por eso si vas a usar el nombre de Madre Shipton en un guión, la forma más potente y responsable de hacerlo no es prometer violencia como espectáculo, es mostrar cómo se llega al borde, es enseñar a tu audiencia a reconocer los signos del deterioro, la pérdida de realidad compartida, la adicción a la indignación, la tribalización de cada tema, el desprecio por la evidencia, el culto a la personalidad, el reemplazo del debate por el ataque. Y ahora viene el giro del guión, el que hace que el espectador se quede. La profecía más fuerte no es la que adivina, sino la que desenmascara, porque hay algo que estos relatos repiten una y otra vez: la máscara cae, no solo la máscara del líder, la máscara de la sociedad, la máscara de quienes se creían neutrales, la máscara de instituciones que decían defender principios, pero los negociaban cuando convenía, la máscara de personas buenas, que se permitían crueldad cuando su tribu les daba permiso. Ese es el fuego, no un fuego literal, un fuego moral, un fuego de revelación, un proceso donde las contradicciones internas se vuelven tan pesadas que el sistema ya no puede sostenerlas, y entonces salen cosas a la luz, no porque alguien sea héroe, sino porque la estructura que escondía la verdad se agrieta, y cuando eso pasa, hay dos reacciones: unos aceptan la verdad y crecen, otros se hunden en negación y conspiración, porque admitir la verdad les rompería la identidad. Aquí es donde tu guión debe volverse didáctico, porque tu audiencia necesita una salida, y la salida no es tener razón sobre profecías. La salida es recuperar discernimiento. Discernimiento significa esto: no te entregues al miedo fácil, no te conviertas en altavoz de frases virales que prometen tragedia, no compartas como hecho lo que es un fragmento sin contexto, no conviertas un mito en sentencia. Usa el mito como espejo para ver el patrón y tomar decisiones mejores, porque si el patrón es real, entonces hay algo que sí puedes hacer, y es más poderoso que cualquier profecía: cortar el combustible. El combustible del colapso social es la deshumanización del otro, es el placer de humillar, es el hábito de simplificar,
Es la adicción a la indignación. Es la necesidad de tener enemigo para sentir identidad. Es la comodidad de creer que mi tribu siempre tiene razón, incluso cuando hace lo indefendible. Si quieres sobrevivir al impacto de este tiempo, la supervivencia es interna. Mantener la mente limpia, el corazón firme, la lengua prudente, la verdad por encima del show. Hay personas que al escuchar estas historias sienten un impulso de compartirlas de inmediato, como si al difundirlas estuvieran advirtiendo a otros. Pero aquí está el problema: si compartes algo sin discernimiento, no adviertes, contaminas, conviertes la ansiedad en contagio. Y una de las cosas más inquietantes de nuestro tiempo es que la ansiedad colectiva funciona como un campo eléctrico, se pasa de persona a persona, se amplifica y termina deformando la realidad. Ahí es donde el fin del mundo deja de ser un evento externo y se vuelve un estado mental interno que lo devora todo. Por eso la pregunta real no es si Madre Shipton acertó detalles modernos. La pregunta real es si tú, escuchando esto, vas a convertirte en alguien que alimenta el fuego o en alguien que sostiene una luz. Y aquí viene el punto central del patrón: la aceleración. Hay una razón por la que tanta gente siente que el tiempo se volvió extraño. No es solo que los años pasan rápido, es que la vida se volvió una secuencia de choques, un escándalo, luego otro, una crisis, luego otra, un rumor, luego otro. La mente humana no fue diseñada para procesar la intensidad de información que hoy consume en un solo día, y cuando el sistema nervioso se satura, ocurre algo que en profecía se describiría como niebla. Pierdes claridad, pierdes paciencia, pierdes la capacidad de distinguir lo importante de lo urgente. Esa niebla es peligrosa porque en la niebla el humano busca un guía, un atajo, una voz fuerte. Y en ese punto aparecen líderes que no necesitan ser correctos, solo necesitan ser contundentes. No necesitan ser coherentes, solo necesitan ser dominantes. No necesitan construir, solo necesitan atacar. Y lo más perturbador es que, en una sociedad saturada, la coherencia se vuelve aburrida y la agresión se vuelve entretenida. Ahí es donde entra el símbolo del león de dos lenguas, aunque tú no lo llames así. El líder de dos lenguas no es solo el que miente, es el que te acostumbra a vivir en contradicción. Te dice una cosa y luego la opuesta, te promete orden mientras siembra caos, te vende unidad mientras multiplica enemigos, y lo hace de una manera que desgasta tus defensas internas. Después de escuchar tantas contradicciones, tu mente ya no pregunta ¿es verdad?, pregunta ¿de qué lado estás? Ese es el quiebre del espejo, el momento en que la verdad deja de ser un estándar y se vuelve una bandera tribal. Y cuando esto ocurre lo notarás en señales muy concretas, no místicas. Primero verás cómo el lenguaje se pudre, palabras que antes tenían significado común empiezan a significar cosas distintas según quien las diga. Patria, traición, justicia, libertad, seguridad, fe, enemigo, todo se vuelve un arma, no para comprender sino para golpear, y cuando el lenguaje se vuelve arma, la conversación muere, y cuando la conversación muere, la sociedad se rompe. Segundo, notarás la pérdida de vergüenza pública. Lo que antes destruía reputaciones hoy se defiende con orgullo. Antes, alguien veía una mentira expuesta y pedía perdón o renunciaba. Ahora, se ataca al que la expone, se invierte la realidad. El problema ya no es la falta cometida, sino el hecho de que alguien la haya mencionado. Eso es normalización del deterioro. Tercero, notarás que el conflicto se vuelve identidad. La gente ya no discute ideas, discute pertenencias. Ya no defienden argumentos, defienden su tribu. Y en ese estado, incluso si aparece evidencia clara, no cambia nada. Porque el objetivo ya no es descubrir la verdad. El objetivo es ganar. Y cuando el objetivo es ganar, la realidad puede sacrificarse sin culpa. Cuarto, notarás la adicción al escándalo. La gente se despierta y lo primero que busca es ¿qué pasó ahora? La mente se vuelve dependiente de la descarga emocional. Es como una droga de indignación. Y esa droga es rentable. Rentable para los medios que la venden, rentable para los políticos que la usan, rentable para los algoritmos que la amplifican. El sistema completo se beneficia de tu reacción. Y cuanto más reaccionas, menos piensas. Cuanto menos piensas, más manipulable eres. ¿Ves el patrón? No necesitas profecía para verlo, solo necesitas honestidad. Ahora aquí es donde la narración se pone más intensa,
porque el guión profético siempre llega a la fase de advertencia final, ese punto donde se siente que algo va a estallar. Y aquí debemos ser precisos. No vamos a declarar ataques ni bombardeos como destino, porque eso sería irresponsable. Lo que sí vamos a describir es el proceso por el cual una escalada se vuelve posible, cuando las instituciones pierden legitimidad, cuando la confianza se evapora, cuando la población se divide tanto que cualquier decisión se interpreta como traición, cuando los líderes descubren que una crisis externa puede servir como pegamento interno. Esa es una verdad amarga de la historia. Cuando un país está fracturado, algunos intentan unirlo con un enemigo. No siempre lo logran, a veces fracasan, pero la tentación existe, y esa tentación crece cuando la sociedad vive en pánico, cuando el orgullo gobierna, cuando el espectáculo manda. Por eso la advertencia real no es esto pasará tal mes. La advertencia real es cuando una nación entra en esta fase, cualquier chispa puede encender un incendio. Y aquí viene la parte más perturbadora. La chispa no siempre es grande. A veces es una frase, a veces es una provocación, a veces es un gesto simbólico, a veces es una mentira repetida tantas veces que se convierte en permiso, porque eso es lo que la propaganda hace. No te convence de un hecho, te da permiso emocional para aceptar lo que antes te parecía impensable. En los relatos antiguos, esto se describe como viento que se vuelve fuego, palabras que parecen aire, pero en una atmósfera seca se convierten en llama. Y una atmósfera seca es una sociedad saturada de resentimiento. Ahora escúchame, si estás buscando una fecha y un evento exacto, te vas a perder lo más importante. Lo más importante es el estado, la fase, la dirección. Porque si tú reconoces la dirección, puedes ajustar tu vida, puedes proteger tu mente, puedes cuidar tus relaciones, puedes fortalecer tu fe, puedes prepararte con sabiduría. Y eso nos lleva a una pregunta que muchos evitan. ¿Qué significa preparación en un guión profético responsable? Preparación no es paranoia, preparación no es compartir rumores, preparación no es vivir esperando tragedias, preparación es disciplina interior y claridad exterior, preparación es elegir con qué alimentas tu mente, preparación es construir hábitos de calma en medio del ruido, preparación es volver a lo esencial cuando el mundo se vuelve histérico. Y aquí es donde entra la parte espiritual que tu audiencia necesita, porque si tu canal habla de profecías y señales, la gente no solo quiere historia, quiere ancla, quiere sentir que hay un suelo bajo los pies. Entonces vamos a hacer una transición suave pero firme. Si hay un tiempo para fortalecer el espíritu, es ahora, no cuando todo explote, ahora. Porque cuando llega una crisis, la mente no se vuelve sabia de repente, la mente se vuelve más de lo que ya era. Si era caótica, se vuelve caos. Si era resentida, se vuelve veneno. Si era centrada, se vuelve refugio. Si era humilde, se vuelve claridad. La preparación espiritual, en palabras simples, es recuperar el centro, es volver a prácticas que te limpien la mente. Oración si eres creyente, silencio si estás saturado, lectura de sabiduría si tu entorno te embrutece, servicio si tu corazón se está endureciendo, perdón si el odio te está consumiendo, y sí discernimiento. Discernimiento es decir, no voy a entregar mi paz a cada titular, no voy a odiar por moda, no voy a llamar verdad a lo que solo me conviene. Ahora vamos a entrar en el segmento que hace que el espectador se quede hasta el final, porque aquí es donde el guión revela su giro. La profecía no es un mapa del mundo, es un espejo del alma colectiva. Y cuando lo entiendes, el miedo cambia de forma, se vuelve responsabilidad. Responsabilidad significa preguntarte, ¿qué papel juego yo en este tiempo? No como héroe, no como salvador, como ciudadano del espíritu, como persona que habla, como persona que comparte, como persona que educa a sus hijos, como persona que responde o reacciona. Porque el león no se alimenta solo de poder político, se alimenta de atención, se alimenta de reacción, se alimenta de discusiones interminables, se alimenta de tu mente cuando le entregas horas de tu vida. Y aquí hay una clave que tu audiencia necesita escuchar aunque duela. Si odias a un líder y pasas el día pensando en él, también estás bajo su influencia. No estás libre, estás atrapado, porque el control más sofisticado no es que te amen, es que no puedas dejar de mirar. Por eso el guión debe decirlo sin rodeos. La libertad comienza cuando recuperas tu atención. La atención es tu recurso espiritual más valioso. Donde pones tu atención, pones tu energía. Donde pones tu energía, construyes realidad.
Si pones tu atención en el miedo, construyes miedo. Si la pones en el odio, construyes odio. Si la pones en la verdad, construyes claridad. Y ahora el relato profético clásico llega a la fase del diluvio de revelaciones, ese momento donde supuestamente todo sale a la luz. Aquí debes ser inteligente, no prometer detalles, no afirmar escándalos específicos. Lo que sí puedes describir es un principio histórico. Cuando un sistema entra en crisis, aparecen filtraciones, aparecen contradicciones, aparecen testimonios, aparece información antes reprimida. La razón no es mística, es estructural. Cuando la legitimidad cae, la gente deja de temer, y cuando la gente deja de temer, habla. Ese es el cambio. Y cuando eso ocurre, la sociedad tiene una oportunidad, o aprende, o se endurece, o reconoce su responsabilidad, o busca culpables eternos, o decide reconstruir con verdad, o decide vivir en fantasía. Aquí es donde el guión debe ofrecer una elección clara al espectador, porque si no hay elección, solo hay espectáculo. La elección es esta: vas a ser alguien que vive reaccionando, o alguien que vive discerniendo. Vas a vivir compartiendo lo que te enciende, o lo que te despierta. Vas a convertirte en un soldado de una tribu, o en un guardián de tu conciencia, porque si hay algo que las épocas turbulentas premian, es la valentía moral. La valentía de decir, no voy a mentir para quedar bien con mi grupo. La valentía de decir, si algo es falso, aunque me beneficie, lo rechazo. La valentía de decir, no voy a llamar enemigo a mi hermano por política. La valentía de decir, no voy a celebrar crueldad solo porque se la hicieron a los otros. Eso es lo que reconstruye una nación. No un líder, no un partido, no una ideología. La reconstruyen personas que recuperan el alma. Y en los relatos antiguos, esa reconstrucción aparece como una flor entre ruinas, no porque todo se arregle mágicamente, sino porque después del fuego de revelación, lo que sobrevive puede ser más real. Ahora, antes de entrar en la parte final, quiero que notes algo importante. Tu guión pide boquiabierto. Esa emoción debe venir de la claridad, no del morbo. Entonces aquí va una frase que pega fuerte y mantiene la ética. Lo más impresionante no es que alguien predijera un nombre. Lo más impresionante es que el patrón que describen sigue funcionando porque la naturaleza humana no ha aprendido. Y si quieres que esto sea realmente didáctico, conviértelo en un mapa de señales. Señales internas y externas. No señales del cielo como espectáculo, sino señales de una sociedad en fase crítica. Señales externas, aumento de polarización, pérdida de confianza en instituciones, discursos que justifican cualquier cosa por seguridad, desprecio por la evidencia, ataques constantes a la prensa o a la justicia dependiendo del bando, saturación de propaganda. Señales internas, ansiedad, irritabilidad, incapacidad de escuchar, necesidad de tener razón, adicción a discutir, obsesión con ganar, insomnio por consumo de noticias, resentimiento, deseo de venganza. Si el espectador reconoce estas señales en sí mismo, ya ganaste algo, lo despertaste. Y ahora, para cerrar esta parte con fuerza y preparar la siguiente, vamos a colocar el gancho final. La advertencia final no es sobre un hombre, es sobre el momento en que una sociedad decide si la verdad importa o no. Ese momento ya está comenzando cuando tú, en tu vida cotidiana, eliges qué compartes, qué crees, cómo hablas, cómo escuchas y a quién llamas humano.